Primera de Samuel 18, del 1 al 16. Dice lo siguiente. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato, dice, se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. En la Biblia difícilmente vamos a encontrar un nivel de amistad tan profundo, tan fuerte como el de David y Jonatán. Tiene muchas enseñanzas esta historia y el día de hoy no nos vamos a centrar en ella, pero es importante poderlo entender. El versículo 4 dice, para sellar el pecado, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Versículo 7 dice, este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, dice, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en su mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres, pero David dirigía fielmente a las tropas en la batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Hasta ahí. He titulado a este mensaje Libres de la ofensa, libres de la ofensa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia. Gracias por la vida de cada persona. Gracias por aquellos que están por primera vez en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús para que desde hoy comiences a hablar a sus vidas y a mostrar lo que tienes para ellos. Señor, también oramos por aquellos jóvenes, aquellos prejuveniles que van a pasar de primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que cada uno de ellos, Dios, vaya acompañado de tu presencia, que seas tú, Señor, dirigiendo sus vidas y dándote a conocer a cada uno de ellos. Les bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esos últimos días de esta semana estuve estudiando y buscando un poco de información acerca de lo que sucede en nuestra vida cuando recibimos una ofensa o somos lastimados emocionalmente por alguien. Y encontré algunos datos científicos y cerebrales sobre lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando somos ofendidos. Y lo primero que encontré es que nuestro cerebro procesa la ofensa de forma similar al dolor físico. Estudios que se realizaron en 2003 con resonancia magnética muestran que el rechazo social y la humillación activan las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Esto explica por qué una frase hiriente o un momento ofensivo al que nos podemos exponer puede doler tanto como si fuera un golpe. Más adelante, en el 2010, en la Universidad de Kentucky, se realizó un estudio
que arrojó que personas que habían tomado paracetamol durante 3 semanas reportaron menos dolor emocional. Ahora, no lo vaya a hacer, ¿ok? Si su esposa lo regaña, no vaya al doctor Simi, ¿verdad? Y me da lo que tenga de paracetamol porque la vida que llevo es difícil, ¿verdad? Y el pastor dijo que con paracetamol las penas iban a ser menos. Otro dato importante que encontré es que la ofensa no tratada puede producir dolores físicos. Investigadores de la Universidad de Concordia en Canadá en el 2011 descubrieron que guardar rencor eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y esto también puede afectar el sistema inmunológico. En cambio, las personas que manejan de una mejor forma los momentos de ofensa sobre su vida demostraron que tienen una mejor presión arterial y tienen menos problemas de insomnio o del sueño. También un estudio de la Universidad de Stanford encontró que perdonar reduce los síntomas de depresión, ansiedad y estrés en más del 40% de las personas que lo practican conscientemente. Así es que si tienes tendencias a atravesar por depresión, ansiedad o estrés, podrías preguntarte qué tan bueno eres manejando los momentos ofensivos que resiente tu vida. Y lo último que encontré es que la ofensa deja una huella más profunda que los halagos. Según un estudio de John Gottman, un experto en relaciones personales, dice que necesitamos al menos 5 interacciones positivas para contrarrestar el impacto emocional de una cosa negativa que nos pasó en algún momento del día, la semana o del mes. En otras palabras, una sola ofensa puede opacar muchas experiencias buenas si no la tratamos. Y muchas veces hemos estado ahí. Seguramente estás teniendo un gran día, ¿verdad? Donde estás viendo el favor del Señor sobre tu vida, pero apenas sucede algo y dices, o sea, pareciera así, y como si esto que escuché, ¿verdad? Viniera a acabar con todo lo bueno, o esto que viví, o esto que me pasó, o la forma en la que me ofendieron, viniera a acabar con todo lo bueno que estaba sucediendo en mi vida. Ahora, creo que hay 3 cosas, o al menos 3, ¿verdad? De muchas que aparecen en la Biblia, pero siempre hago énfasis en estas 3. Hay 3 cosas de las que nadie se puede librar. Nadie se puede librar de ser tentado, nadie se puede librar de atravesar por problemas en la vida, pero también creo que nadie se puede librar de ser ofendido. Ni siquiera Jesús se libró de experimentar una ofensa. Isaías 53, versículos del 2 al 3, nos hablan de esto. El profeta Isaías escribió: Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Algunos teólogos utilizan estas líneas para contrarrestar la idea de que el Jesús que se nos muestra en las películas, en los cuadros, en las pinturas, en las imágenes, no era verdaderamente el Jesús histórico que estuvo en el mundo que tú y yo conocemos, porque Isaías dice que su apariencia no era agradable, y cuando vemos a un Jesús retratado, pintado, moldeado, parece más agradable de lo que verdaderamente pudo haber sido. Es solamente un dato, ¿verdad? Pero Isaías lo dice. Y el versículo 3 de Isaías 53 habla acerca de las múltiples ofensas que recibió nuestro Señor. Dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Aun cuando Jesús sufrió muchos agravios, tanto verbales como físicos, que literalmente lo llevaron a la muerte, él logró mantener su corazón libre de la ofensa, y como resultado su vida fue bastante plena. Y creo que es algo que el Señor desea que tú y yo persigamos y alcancemos. Muchas de las veces no vivimos la vida que Dios desea que vivamos, no solamente porque hay pecado o hay alguna
otra condición en nuestra vida que nos impida vivir esa vida, sino que muchas veces no estamos viviendo la vida plena que Dios ha diseñado para nosotros, porque las ofensas constantemente forman parte de nuestro diario vivir. El ministerio de Jucum, Juventud con una Misión, escribió como parte de su entrenamiento para sus equipos un artículo donde habla acerca de 3 características que hay en una persona que tiene un corazón fácil de ofender. 3 indicadores. Los leí, los estudié y les agregué algunos versículos bíblicos y quiero compartir de estos 3 indicadores de personas con un corazón que se ofende con facilidad. Y el primer indicador es que sobrepiensa las ofensas. Una persona que se ofende con facilidad tiende a sobrepensar las ofensas. Filipenses 3, versículo número 8 dice, está hablando Pablo y dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, si te cuesta trabajo dejar de pensar, incluso en las ofensas más pequeñas que una persona o varias personas hacen en tu contra, probablemente tengas un corazón que se hiere con facilidad. Y hay un problema ahí. En la mañana, ¿verdad? Estaba leyendo este versículo y se me vino así un flashback de algo que me sucede regularmente. Y dije, yo sobrepienso las ofensas. Hay un lugar aquí en San Luis donde compramos todos los insumos y la mercancía de la cafetería. Entonces, cada que yo me bajo, ¿verdad? Y estoy parado frente a la puerta, me fijo quién está atendiendo. Porque hay una chica, ¿verdad? Que te atiende como con ganas de que no compres ahí, ¿sabes? Entonces yo más de una vez, ¿verdad? Me he subido al carro, ¿verdad? Y subo las cosas y Sai está ahí y le digo, pero un día me voy a encontrar a su jefa, ¿verdad? Y le voy a decir cómo nos trata. Y ahí me voy, ¿no? Pensando, es que ¿por qué lo hace? ¿Por qué me atiende con esa cara? Y ayer no fue la excepción. Ayer estábamos en Plaza San Luis, ¿verdad? Y comencé a hablar para apartar algo de mercancía que necesitábamos para hoy. Entonces llego, me bajo y empiezo a checar el celular, algunos mensajes. Entonces yo así como que en automático empiezo a agarrar de los estantes las cosas que necesitaba. Y al estar en una llamada, escucho que me empiezan a decir, muchacho, muchacho. Entonces yo volteo y es ella. Y, ay, Jesucristo, ¿qué dice? Y me dice, ¿qué no se acuerda que ya me marcó? Ya tengo su mercancía apartada. Y dije, sí es cierto. Y como les acababa de llegar mercancía, pues estaban las pobres acomodando todo, ¿no? Y ahí voy yo a desacomodar una hora antes de que salieran. Y otra vez me vine pensando en eso. Dije, es que ella siempre tiene una mala cara, ¿verdad? Pero un día me voy a encontrar a su jefa y le voy a decir, ¿verdad? Cómo es con el cliente. Y cuando estaba leyendo esto en la mañana, literal, yo me reí, ¿verdad? Y dije, yo sobrepienso las ofensas que la gente me hace. Quien sobrepiensa la ofensa se encuentra a sí mismo pensando una y otra vez en la forma en la que le hubiera gustado responder a las palabras o comportamientos que le hirieron. Te estás bañando, ¿verdad? Y el pobre del champú viéndote, porque tú le estás diciendo, ah, sí, pues tú eres, porque te estás imaginando que el champú es la persona que te ofendió, ¿verdad? Y entonces te la pasas sobrepensando y es que mejor le hubiera respondido y es que mejor le hubiera sacado uno de sus trapitos al sol, ¿verdad? Como si él fuera perfecto, y entonces sobrepiensas y te encuentras a ti mismo pensando una y otra vez en la forma en la que hubiera respondido. Pero también para una persona que sobrepiensa la ofensa, le es complicado sacarse de la mente cada uno de los detalles que sucedieron cuando la ofendieron. Prestas mayor atención a ese momento, ¿verdad? Y sobre todo le pones mucho peso sobre quién estaba ahí, ¿verdad? Me habló feo y ahí estaba el pastor y el pastor no hizo nada, ¿verdad? Ahí estaba la líder de célula, todos se dieron cuenta y realmente toda tu narrativa es muy precisa
porque has sobrepensado tanto la ofensa que tienes la capacidad de describir, ¿verdad?, de manera muy exacta lo que sucedió. Pero también se propone asimismo a responder de una forma diferente si la ofensa vuelve a presentarse, ¿verdad? Entonces, donde otra vez me vuelva a suceder, ¿verdad? Las cosas no se van a quedar así, ahora sí voy a responder y no me voy a dejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres una persona o somos personas que sobrepiensan las ofensas. Pero para Pablo, como leímos en el versículo anterior, el pasado era basura. Y si alguno le había ofendido, lo más seguro era que él no cargara con ello. ¿Te imaginas vivir una vida libre de la ofensa a ese grado? ¿Verdad? Donde digas, no me importan los agravios, no me importan los comentarios, no me importan las cosas despectivas que la gente me haya dicho. Para mí eso es basura, porque hay algo mucho más grande, y eso más grande es haber conocido a Cristo Jesús, mi Señor, y por lo tanto no hay nada que me pueda robar tan más grande bendición. Así vivía Pablo. Pero también una persona que tiene un corazón que es fácil de ofender, evita a las personas que lo ofenden. Efesios 1, versículo número 5. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Sabes, si quieres conocer a un experto ofensor en recuperación, basta con que busques un espejo, te pongas frente al espejo y ahí va a estar un hombre o una mujer experto ofensor en recuperación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Romanos 5, versículo 10, dice que tú y yo éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Y para ser muy sinceros, muchos de esos pecados que cometimos en el pasado o que cometemos en el presente son ofensas directas en contra de nuestro Dios. Y no me refiero únicamente a blasfemar el nombre de Dios o hablar mal del Señor, no. Hay muchos pecados y comportamientos en nuestra vida que a veces normalizamos, que son ofensas directas en contra de nuestro Dios. Sin embargo, el fiel y grande amor que Dios tiene por nosotros lo llevó a hacer todo lo que estaba en sus manos para acercarnos a Él. Algo que una persona que se ofende con facilidad no hace. Cuando tú y yo nos ofendemos, ¿verdad? Tenemos un corazón fácil de ofender. Lo menos que queremos es ver a las personas que nos ofendieron, ¿verdad? Lo ves, le aplicas el potosinazo, ¿verdad? Y dices, ahí viene. Y a lo mejor te lo encuentras en la iglesia, porque aún dentro de la iglesia, tristemente, esto sucede, ¿verdad? Y te vas haciendo como para un lado, ¿verdad? Como la semana pasada, si no me muevo, no me ve, ¿verdad? Entonces dices, no lo quiero ver. O llega, o es parte del mismo grupo, o es parte de tu familia. Y en cuanto esa persona llega, ¿verdad? Lo evitas, haces como que no lo escuchas, restas valor a los comentarios o a lo que ella o él opina. Y esa es parte de la condición de un hombre y una mujer que se ofenden con facilidad. Pero si decimos ser seguidores de Jesús, entonces tenemos que llevar a cabo un comportamiento similar a Él. Aun cuando tú y yo fuimos sus principales ofensores, dice la Biblia que Él decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y este versículo al final termina de una manera extraordinaria porque dice, y le dio gran gusto hacerlo. Jesús tenía todo el derecho y toda la autoridad, amada iglesia, para evitarnos a ti y a mí. Pero Él hizo todo lo contrario. Nos adoptó para estar cercanos a nosotros y de esa forma restaurar la relación que se encontraba rota con Él a causa de nuestras ofensas. Lo tercero que dice este artículo acerca de las personas que tienen un corazón fácil de ofender es que critican a las personas que los han ofendido.
Una persona que tiene un corazón fácil de ofender critica constantemente a las personas que los han ofendido. Proverbios 12, versículo número 6 dice, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Ahora, no sé si te habías dado cuenta, pero hay un comportamiento que me parece bastante curioso de las personas que se quejan de ser ofendidas, y es que pagan con la misma moneda. O sea, al recibir la ofensa, entonces ellos ofenden, critican, pero se mantienen en un estado, ¿verdad?, de dolor y sentimiento por lo que les hicieron. Entonces creo que lo más normal y lo más sabio tendría que ser que si tú estás reclamando, ¿verdad?, que alguien te ha ofendido, no pagues de la misma forma, de la misma manera. Me encanta porque Proverbios dice que muchas veces nuestras palabras son como una emboscada mortal, es decir, tienen tanto poder, son tantas, ¿verdad?, que acaban fulminando verbalmente a aquellos que se dicen ser nuestros prójimos. Y sabes, algo que me encantó reconocer estos días mientras preparaba este tema es que aunque Jesús fue ofendido, Él nunca ofendió. Aunque Jesús fue ofendido, Él nunca ofendió porque se propuso mantener un corazón libre de ofensa. Aún en sus momentos más críticos y dolorosos, Jesús intercedió por sus ofensores. Lucas 23, versículos del 33 al 34. Lucas 23, 33 al 34 dice, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también. Uno estaba a su derecha y otro estaba a su izquierda. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. ¿Qué otra ofensa mayor pudiera recibir una persona que la de arrebatarle la vida de forma injusta? Yo creo que no hay ofensa mayor. Y nuestro Jesús la recibió. Sin embargo, aunque Él fue ofendido, nunca ofendió. ¿Y sabes por qué nos es tan difícil como seres humanos practicar esto? Porque creemos que si nosotros no hacemos justicia por nuestra propia cuenta, nadie más la va a hacer. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, esta es una mentira, ¿verdad? Porque el Señor promete defender a sus hijos, ¿verdad? Y hacer justicia y sacar a la luz todas aquellas mentiras que el enemigo haya hecho en tu contra. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros hemos recibido consejos de nuestros pastores y nosotros hemos aconsejado a muchos de ustedes diciéndoles, no te defiendas. O sea, no te defiendas cuando alguien te hace una acusación falsa. No te defiendas cuando alguien dice una mentira acerca de ti. El Señor es tu Padre, no te desgastes. Él tarde que temprano va a sacar a la verdad, la luz a la verdad, la verdad a la luz, y vas a ser un hombre y una mujer íntegro, y entonces las personas se van a dar cuenta de quién eres en verdad. Pero muchas veces creemos que Dios no está capacitado para hacer justicia por ti y por mí. Sin embargo, Jesús sí lo creía. Él sabía que no tenía que defenderse a sí mismo porque su Padre Celestial que estaba en los cielos haría justicia a su nombre. Y así sucedió. Me encantan los versículos que leímos la semana pasada, donde decía que incluso aquellos que transgredieron o que negaron a Jesús lo verán volver. Entonces hay tres características o tres indicadores de personas que podemos tener un corazón que es fácil de ofenderse. Primero, sobrepiensas las ofensas. Segundo, evitas a las personas que te ofenden. Y tercero, criticas a aquellos que te ofenden. Pero recuerda, aunque Jesús fue ofendido, Él nunca ofendió. Ahora, hay muchas consecuencias. Ya lo leímos al inicio de recibir ofensas y guardarlas en nuestro corazón
y no permitir que Cristo Jesús la sane. Pero creo que una de las ofensas más graves, de las consecuencias más graves, es que dejamos alojar amargura en nuestro corazón. Una de las consecuencias más fuertes, ¿verdad?, de no saber manejar las ofensas que siempre vamos a tener en nuestra vida es que la amargura se aloje en nuestro corazón y comience a gobernar nuestras vidas. Y entonces estamos por la vida caminando llenos de amargura y vaciando nuestra amargura en otras personas. Y de pronto nos damos cuenta que todas las personas, ¿verdad?, que quizá teníamos a nuestro alrededor, de a poco se fueron alejando, incluyendo muchas veces nuestros hijos. Nuestros hijos pueden vivir en primer plano aquellas consecuencias de que la amargura a causa de las ofensas no tratadas, ¿verdad?, esté gobernando nuestro corazón. Pero sobre todo creo que los efectos físicos también deben de ser algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdaderamente está libre de ofensa o es un corazón que se ofende con facilidad? Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo podemos vivir libres de la ofensa? Al igual que David. David fue ofendido por Saúl. Primero como que lo levantó Saúl, ¿verdad? Y lo hizo sentir el hombre más importante después de él en su reino. Pero después, conforme el tiempo avanzó, el mismo Saúl lo bajó y no solamente eso, sino que se encargó de ofenderlo. Bueno, lo primero que podemos hacer para vivir libres de la ofensa es decidir no ofenderte. Eso está bien fácil, pastor. Pues vamos a hacerlo. Decide no ofenderte. Primera de Samuel 18, del 6 al 8, dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. ¿Sabes? A diferencia de Saúl, David siempre decidía no ofenderse. La vida de Saúl se paralizó en cuanto él escuchó este cántico que para él representaba una ofensa de parte de las mujeres. Pero aún, ¿verdad?, cuando Saúl había intentado matar a David con la lanza, la vida de este hombre, la vida de David, no se paralizó, simplemente siguió adelante. ¿Sabes? Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que pueden estar paralizadas a causa de las ofensas que hemos recibido de otros. A muchos de nosotros, ¿verdad? Quizá nos vienen persiguiendo palabras que escuchamos desde nuestra infancia, que nos hicieron creer una verdad muy diferente a la que Dios tenía para ti y para mí. Y probablemente desde el momento en el que escuchaste una ofensa dijiste: no, no voy a seguir adelante. Estas semanas escuchamos el testimonio de una chica que estaba en un salón de clases y, la chica, ¿verdad?, estaba regresando de vacaciones, y durante esas vacaciones que tuvieron en el ciclo escolar, su papá falleció. Entonces la maestra, ¿verdad?, estaba preguntándole a los alumnos cómo la habían pasado y qué era lo que habían hecho. Y la maestra sabía que esta chica había perdido a su papá. Entonces internamente ella cuenta que estaba como luchando entre levantar la mano y platicar lo que había hecho, pero por otro lado sabía que el platicarlo iba a producir mucho dolor. Entonces ella levanta su mano, ¿verdad?, y empieza a decir: no, pues yo salí de vacaciones con mi papá, mi mamá, la pasamos muy bien. Ella omitió la parte de su padre. Y cuando ella se iba soltando, la maestra le dijo: ¿y por qué no cuentas lo más doloroso? ¿Por qué no cuentas que perdiste a tu papá? Ella no lo quería contar, ¿verdad? Porque sabía que iba a producir mucho dolor y solamente quería desahogarse, ¿verdad? Y no pasar desapercibida, contar lo bueno que había vivido en esas vacaciones.
Y dice que ella se quedó helada al escuchar la voz de la maestra, se sentó y lo último que pensó es, no vuelvo a hablar en público. No vuelvo a expresar cómo me siento en público. Y ella quedó marcada por esa ofensa. Pero después de haber sido acompañada por el Espíritu Santo, ahora el Señor la bendice ayudando a más personas, siendo una predicadora, una evangelista. Pero dice, esa ofensa, ¿verdad? Paralizó durante mucho tiempo mi vida y a tal grado, ¿verdad? Que provocó que aquello que Dios me había llamado a hacer y puso en mí desde muy pequeña, se quedara encajonado por mucho tiempo. Decide no ofenderte. Decide seguir adelante. Justifica a las personas y bendícelas. Me encanta porque Sai me ha enseñado mucho a hacer esto. Una de las ocasiones en las que estábamos saliendo del lugar donde compramos los insumos, ¿verdad? La mercancía, ella me dijo, amor, pero es que probablemente ella atiende de esa forma porque quizá está teniendo una vida falta de plenitud. ¿Por qué mejor no oramos por ella? Le pedimos al Señor que la bendiga, ¿verdad? Y la justificación siempre es una gran herramienta para hacerle frente a las ofensas. ¿Sabes? Hay personas que crees que te ofendieron, pero ellas ni siquiera, ¿verdad? Están enteradas de que lo hicieron. Por eso es importante echar mano de la justificación y pensar en qué cosas están atravesando ellas o ellos, ¿verdad? Como personas que muy probablemente provocaron que te sintieras ofendido o ofendida. Sigue adelante, justifica a las personas y bendícelas. Lo segundo es que tenemos que recordar que Dios nos llamó a hacer cosas más importantes que a vivir ofendidos. Dios te llamó a hacer cosas mucho más importantes que a vivir ofendidos. ¿Sabes? David sabía que había cosas más importantes que hacer, como adorar al Señor, servirle al Señor, luchar por su nación, que vivir ofendido. Hay cosas mucho más importantes que Dios está esperando que hagamos con nuestra vida que vivir ofendidos. En la primera reunión les contaba esto, ¿verdad? Hace algunas semanas, meses, cuando se anunció que hoy Marilyn Manson va a estar en la FENAPO, este, me llegó un mensaje y era Betsy, ¿verdad? Y Betsy me dice, amigo, tenemos un grupo, ¿verdad? Y amigo, ¿qué piensas de que la gente está haciendo una marcha para que Marilyn Manson no venga, ¿verdad? Y, y les voy a decir lo que yo le contesté a ella. Le dije, mira, primero que nada, a mí me gusta más. No, no es cierto. Le dije, no, no. Le dije, primero que nada, dije, yo respeto mucho a la gente que cree que es bueno hacer eso, ¿no? Pero te lo prometo que cuando me llegó el mensaje, yo estaba pensando, ¿qué le digo, no? Porque a veces ustedes me mandan preguntas por WhatsApp, así como que bien llegadoras, y yo sí proceso, como que a ver qué voy a responder. Y esa era una de ellas. Y delante del Señor te puedo decir que cuando me preguntó esto Betsy, yo me imaginé a un montón de personas, no sé por qué mi mente me llevó hasta allá, pero por la calzada, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Hacia la feria y marchando. Y allá se fue mi mente y después como que el Espíritu Santo me llevó a pensar en todas las personas que están en los hospitales. Y, y entonces yo le respondo a Betsy y le digo, amiga, creo que hay cosas más útiles y necesarias que podemos hacer para que el reino de Dios se extienda. Digo, piensa cuántas personas hay en los hospitales, ese número de personas que pudiera decidir marchar, de qué forma no podría bendecir a los familiares de los enfermos que están en los hospitales con una palabra de esperanza. Y si tú crees que es bueno hacerlo, está bien, no tengo problema. Pero creo que muchas veces nos ocupamos de cosas que solamente son distractores para ti y para mí de lo que verdaderamente es importante ante los ojos de Dios. Y muchas veces la ofensa es una herramienta que Satanás utiliza para frenarte
y hacerte creer, ¿verdad?, que no hay cosas más importantes en el presente más que esas. Eso pasa mucho en la iglesia. Interactuamos tanto con personas que piensan tan diferente a nosotros, que hacen las cosas tan diferente a nosotros. Y a lo mejor en algún momento alguien te lastimó, ¿verdad? Estabas por entrar al equipo de alabanza, estabas por entrar al equipo de Ujieres, fuiste a una célula por primera vez y a lo mejor escuchaste algo que no te gustó, ¿verdad? Te ofendiste y entonces te distrajiste con eso, te paralizaste y dejaste de hacer algo que era verdaderamente mucho más importante que estar ofendido. ¿Qué cosas has dejado de hacer a causa de la ofensa? A lo mejor el Señor te dijo que un amor sacrificial para tu familia era entregarte por completo en servicio, un buen carácter, mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y cuando empezaste a hacerlo, te topaste con una barrera que te ofendió y dijiste, no más, no lo merecen. O a lo mejor en algún momento conociste a un pastor o a un líder religioso, ¿verdad?, que no hizo bien las cosas, te ofendió y después de ahí dijiste, no quiero saber nada más de Dios. Y todo lo que Dios quería hacer con tu vida, al igual que con Saúl, se paralizó y no avanzaste. ¿Qué cosas se encuentran frenadas en tu vida a causa de la ofensa? ¿Qué cosas dejaste de hacer porque te sentiste ofendido u ofendida? Y lo tercero, aférrate a tu identidad de hijo o de hija. Si quieres vivir libre de la ofensa, al igual que David, tienes que aferrarte a tu identidad de hijo o de hija. Mira, nadie está libre de recibir ofensas. Ni siquiera los pastores, no, hombre, los pastores nos vibran en las orejas, de león, unos son más orejones, entonces, no, o sea, dice dice un amigo pastor, dice, no, la gente se la ha de botanear de nosotros como no tienes una idea, George, y se nos han de imitar, ¿verdad? Ya, yo nada más me río porque sí, sí, probablemente. Pero nadie está libre, relájate, relajémonos, nadie está libre de atravesar por ofensas. No eres el único ni el último que va a ser ofendido por alguien. No soy el único ni el último que va a ser ofendido por nadie. Pero por eso necesitamos aferrarnos a nuestra identidad de hijos. Primera de Samuel 18, del 14 al 15. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. David tenía dos voces que estaban tratando de dirigir su vida. Primero, la voz de la ofensa que Saúl proclamaba contra él. Insisto, primero lo levantó así súper alto, después lo bajó, al punto de quererlo matar. Pero por otro lado estaba la voz de Dios, que lo estaba afirmando, que le estaba recordando quién era él, que le estaba recordando el propósito, que le estaba recordando de lo que estaba hecho, etc. Y David decidió aferrarse a la voz de Dios, aferrarse a su identidad como hijo de Dios, porque él sabía que esa era la voz correcta que tenía que escuchar. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que aferrarnos a la identidad de hijo de Dios y de hijas de Dios, porque ahí vamos a encontrar lo que nuestra vida necesita. Ahora, Dios no es un padre solapador que te equivoca, ¿verdad? Y te equivocas y te dice, no pasa nada, mi hijo. No. Nuestro Dios tiene una voz de mando y una voz de autoridad que cuando nos equivocamos, Él como un padre amoroso nos exhorta, nos confronta, pero nos anima a cambiar nuestra forma en la que estamos viviendo. En cambio, el enemigo te escupe tus errores, te escupe tus fallas, ¿verdad? Y te hace sentir peor, te quita las ganas de seguir adelante. Pero el Padre hace todo lo contrario. Te equivocaste, hijo, pero puedes hacerlo mejor en mi compañía la próxima vez. Aférrate a tu identidad de hijo para ser una persona que vive libre de la ofensa. Hace algunas, pues ya yo creo que décadas estaba hablando con una persona
Y esta persona me estaba contando cómo fueron sus primeros años en Cristo, en su matrimonio. Y a pesar de que llegaron juntos a la iglesia, él me decía que hubo un pleito que le marcó a él con ella muy fuerte. Y literalmente cuando él me estaba contando lo que ella le decía, te lo prometo, yo quería llorar porque lo que le estaba diciendo era demasiado fuerte, o sea, en aquel pleito que tuvieron. Y lo primero que le pregunto es, amigo, ¿y cómo le hiciste para lidiar con ese bombardeo de ofensas? Y me dice, bien fácil, saber de quién viene. Saber de quién viene. Yo entendía que tanto ella como yo estábamos siendo formados por Cristo Jesús y que aún la tarea en ella ni en mí estaba terminada. Por lo tanto, sabía que lo que me decía no era verdad. Por otro lado, sabía lo que mi padre me decía todos los días y a eso me aferraba. El enemigo te va a gritar muchas cosas. El enemigo te va a criticar, te va a juzgar, te va a ofender. Pero si tú y yo no estamos lo suficientemente sujetos a nuestra identidad de hijos, lo vamos a terminar creyendo y eso va a terminar trayendo un desastre a nuestras vidas. Pero el Señor el día de hoy está aquí y Él quiere recordarte que Él es tu Padre y que Él está dispuesto a hacer justicia por ti las veces que sea necesaria. Pero sobre todo, escucha esto, el Señor desea que tú y yo seamos hombres y mujeres con un corazón difícil de ofender. Porque aunque Jesús fue ofendido, Él nunca ofendió. Y Señor, te damos gracias. Gracias por moldear un corazón libre de ofensa, Jesús. Gracias por enseñarnos que aun cuando seremos ofendidos, no debemos de ofender. Señor, ora en el nombre de Jesús para que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a reconocer tu paternidad sobre nuestras vidas. Nos lleve a reconocer que lo que tú dices de nosotros es lo que verdaderamente importa, incluyendo, Señor, aquellas cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida. También, Señor, te pido que nos recuerdes que hay cosas mucho más importantes que tú deseas que hagamos que vivir ofendidos. Señor, hay un montón de propósito, hay un montón de metas, de sueños, de llamados que se han visto frenados a causa de la ofensa. Yo oro en el nombre de Jesús para que hoy sea un parteaguas en la vida de cada persona que está paralizada a causa de la ofensa y que el día de hoy en libertad puedan avanzar. Señor, y llévanos a hacer de la no ofensa una decisión. Así de sencillo, Dios. Que cuando percibamos la ofensa, decidamos no ofendernos, que literalmente lo verbalicemos y digamos, no me voy a ofender. Permítenos expresar con nuestra boca justificación, bendición, Señor, para aquel que nos ofende, Señor. Padre, te pido que tu presencia nos acompañe en este caminar hacia la estatura del varón perfecto que eres tú. Si por alguna razón recordaste que hay una ofensa que te marcó en algún momento de tu vida, en esta semana, no lo sé, el Espíritu Santo habla a tu vida, levanta tu mano y Señor, oro en el nombre de Jesús por una sanidad en el corazón de cada persona. No oro por un apapacho tuyo, aunque son buenos, Dios. Oro por una sanidad y una restauración del corazón ante toda ofensa que hayamos recibido. Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que prueba de la sanidad sea que en nuestra mente hay pensamientos de justificación y bendición para el que nos ofendió. Espíritu Santo, ven, sana, restaura, Señor. Declaramos el nombre de Jesús sobre toda ofensa que hayamos recibido y nos haya paralizado, Señor. Ven, Señor Jesús, y sana a cada persona en este lugar que se encuentra herida, Dios, a nombre de la ofensa. Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús por milagros sucediendo sobre la vida de cada persona en esta iglesia. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que
Que tu nombre sea expuesto, Dios, sobre cada enfermedad física. Oro en el nombre de Jesús para que una unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti, que recorra desde la punta de tu pie hasta la punta de tu cabello. Oro para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús que está por sobre todo nombre, venga y gobierne sobre cualquier enfermedad. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que niveles de presión arterial, Señor, vuelvan a la normalidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que todo cortisol elevado, Señor, pueda bajar, pueda nivelarse en tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por órganos, Dios, que son restaurados, Señor, por piernas que son sanadas, Padre Santo, por células que se encontraban muertas, Dios, que se vuelven a producir. Oramos en el nombre de Jesús por una sanidad entera, total y completa. Pero también oro en el nombre de Jesús, Señor, por corazones que se encuentran rotos a causa de la ofensa, Señor. Espíritu Santo, oro para que tu presencia, amado Dios, pueda tocar esos corazones, sanarlos, restaurarlos y recordarnos que nuestra identidad se encuentra en ti, Cristo Jesús, porque somos hijos de nuestro Dios y en el Señor somos más que vencedores. Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra.